Miren, la Universidad de Chile, señoras y señores, como la Universidad de Concepción, se crearon no como un proyectito para hacer unas pocas carreras profesionales, se crearon como instancias de pensamiento y de trabajo académico, instancias de reflexión, crear una universidad. Y como ya sabemos, hoy día se crean universidades para dar unas pocas carreras. Y no son esa instancia que uno esperaría, una universidad que mire al 2030 y que nos diga para dónde tenemos que hacer caminar el país y las decisiones que tenemos que tomar. Entonces siento yo que hemos perdido algo que nos tiene en esta crisis, que en mi opinión es una crisis política, por cierto, y una crisis institucional. Es política porque estos ciudadanos consumidores que somos hemos elegido representantes que básicamente llenan nuestras necesidades de consumo, que están extrovertidos muchas veces en rostros sonrientes, que muchas veces en las poblaciones, en los lugares, están extrovertidos en regalos, en presentes, en acciones mediáticas, pero nunca en propuestas. Y hoy día se echa de menos una discusión de ideas en política. Claro, porque hemos elegido políticos que están ausentes de este marco, que era el marco usual. Fíjense ustedes, hace años atrás, los debates en Chile tenían que ver con distintas visiones del país, distintas visiones de la sociedad. Y por lo tanto, habían posiciones diversas que tenían distintas miradas y propuestas. Y había una ciudadanía que escuchaba eso y podía optar. Hoy día las miradas y propuestas son instrumentales. Y desgraciadamente entonces, con una política de este tipo, hemos llegado además a la generación de esta crisis moral de la política, que tiene que ver con todos estos traspasos de dinero, estas donaciones irregulares, estas cosas que son vergonzosas para cualquier país, pero sobre todo para el nuestro, que a lo mejor nunca fue un país de santos, pero tampoco fue un país corrupto. Y hoy día, sin embargo, ya estamos en las listas que clasifican países de distintos puntos de vista como un país con severos problemas de corrupción y por lo tanto de credibilidad. Y eso le ha restado credibilidad también a la autoridad, eso le ha restado credibilidad a nuestros representantes, y de ahí vamos a una crisis institucional. Porque yo sostengo que las instituciones en Chile están funcionando de forma eficiente. El Parlamento funciona en forma eficiente. La relación presidente-parlamento funciona en forma eficiente por un diseño constitucional que no hemos corregido. ¿Cómo es posible que en un país como el nuestro, que es un país que siempre fue serio y ordenado en sus decisiones, se aprueba una reforma tributaria que después no se sabe cómo se aplica y posteriormente tiene que volver entonces el proyecto de ley al Parlamento para hacerlo de nuevo? Y todos los días estamos viendo decisiones que se toman así en el aire. Hoy día o ayer recientemente nos enteramos de que alguien ha propuesto eliminar la filosofía como curso obligatorio, que ya a mí me parece una barbaridad, porque queremos niños que piensen, que sientan, que reflexionen, que puedan mirarse a sí mismos. Bueno, pero para algunos eso no es importante. Y entonces en filosofía, cuando les han dicho, pero eso tiene que estar en el programa, no, eso lo vamos a poner, han dicho, con formación ciudadana. Lo cual constituye otra barbaridad, que es producto de estas decisiones que salen de oficinas que no tienen ni puerta ni ventana y que son una generación que hemos inventado también en los últimos 20 años que se denominan expertos. Y que créanme, yo conozco eso, digamos, y son de los individuos e individuas más peligrosas que existen en el país. Y también han dicho que se va a terminar con la historia, porque se va a hacer ahora un solo ramo, director, que se va a llamar ciencia. Y parte va a ser ciencia social y otra parte va a ser ciencia natural. Yo creo que si don Andrés Bello estuviera vivo, se habría muerto solamente de escuchar cosas como esta. Y el problema es que estas cosas inspiran decisiones. Decisiones que muchas veces están implícitas en las discusiones de los proyectos de ley, que se aprueban muchas veces sin mayor consideración por las implicancias,
por las segundas vueltas que estas cosas tienen, así un proyecto de desmunicipalización, se está estudiando, pero con ausencia de un elemento que es muy importante: financiamiento. ¿Cómo se hace eso sin recursos? Y vemos que la educación pública, por lo demás, decae sistemáticamente. Ya son miles las familias que han sacado a sus niños de los colegios públicos. Y también en estos días nos hemos enterado que el Instituto Nacional, que es el emblema de la educación pública chilena, ya no es un colegio de excelencia. Y por lo tanto, claro, cae en este mar de colegios que están desprestigiados. Yo sé que el CIMSE, como el señor director lo sabe, no es el mejor indicador de calidad, naturalmente, pero es uno. Y cuando el CIMSE va hacia abajo significa que algo malo está pasando. Entonces creo yo que no nos estamos preocupando de los problemas centrales. Yo siento que la discusión política hoy día es superficial y yo tengo la oportunidad de dialogar con muchos y hacerles ver estos puntos de vista, muchos como el presidente Lagos, con quien tuve oportunidad de sostener un diálogo republicano hace unos 10 días atrás. Bueno, estuvo de acuerdo que tenemos este problema y él estuvo de acuerdo también en que tenemos que tener un proyecto que esté un poquito por encima de todo esto, un proyecto de acuerdo nacional que congregue y que mire justamente los 20 próximos años. Porque no se trata aquí de tener nuevos rostros. Yo creo que lo que hay que tener son nuevas ideas y nuevas disposiciones. Eso es más importante. Y eso tiene que congregar distintas miradas. Yo siento que no le estamos ofreciendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes esa oportunidad de mirar con tranquilidad el futuro. Estamos ofreciéndole, por el contrario, con una proyección, con el tren que traemos, la proyección de un país con problemas, un país con retraso, un país con desigualdades que no hemos podido corregir, que son, por cierto, muy antiguas, pero que hoy día tenemos capacidad e inteligencia para abordarla. No lo hemos hecho. Tenemos una salud pública con un retraso digno de un país africano. Tenemos un sistema de pensiones que es indigno. Ya dije, un sistema educacional destinado al fracaso. Tenemos un problema de seguridad ciudadana que está ahí todos los días, para vergüenza y temor de todos nosotros. Y creo que esos problemas son síntomas, no son en sí mismos la enfermedad. El síntoma de aquella enfermedad que significa no tomar decisiones, no lograr acuerdos y tratar de imponer puntos de vista sobre materias tan delicadas y tan fundamentales. Tendré la oportunidad ahora, en una semana más, de tener el mismo diálogo con el presidente Piñera, que también le haré presente la mirada que yo tengo, que no es una mirada partidista, ni política, ni masónica, es la mirada de un ciudadano, hijo de la educación pública, que llegó a ser rector de la Universidad de Chile y que hoy día encabeza una gloriosa institución que es la Gran Logia de Chile. Y quiero recordar también, se lo voy a recordar a Piñera, lo doy como una premisa, que cuando el país se enfrentó a un severo problema de crisis en los años 50 con el presidente Alessandri, él le pidió a un hombre que tratara de buscar caminos de salida de esa crisis, que tratara de dialogar para congregar una discusión en pro del país. Y así se hizo. Ese hombre fue el gran maestro Sotero del Río Gundiano. ¿Y por qué lo digo? No porque yo quiera ser ministro del Interior ni nada de eso. Lo digo porque creo que se necesita la mirada laica, la mirada tolerante, la mirada fraterna, la mirada de que tenemos la responsabilidad de dirigir una institución que ha dedicado más de 150 años justamente a practicar eso y que ha sido en realidad una madre de la República. Yo, por lo tanto, tengo una mirada positiva hacia el futuro. Estoy muy consternado por el presente. Yo convivo con jóvenes todos los días en la universidad y me doy cuenta de su frustración, me doy cuenta de sus sentimientos, me doy cuenta de que nos miran a mi generación, a la nuestra, casi haciéndonos sentir culpables por algo que no hemos sido capaces de hacer. Pero siento también que en ellos está la fuerza para mirar de una manera distinta al país, para empujarlo adelante
y para poder 30 años más tarde, a lo mejor, ojalá, volver a creer en el Chile que veníamos desarrollando, en el Chile que venía cultivando valores de república, en el Chile que efectivamente tiene una mirada de futuro y no solamente de crisis y de pasado. Le agradezco, señor presidente, su invitación. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar.